El tema no es que lo hagan. Acuérdate que es dónde, cómo, cuándo y con quién. Esas preguntas son básicas para determinar si es correcto o es incorrecto. No por el hecho que seas el adulto. Y ojo, no aunque seas el papá y la mamá, tú puedes agarrar a tu hijo y decir, yo te limpio, yo te hago, yo te baño. Es un dato revelador en donde los abusos sexuales infantiles están hechos o realizados por los círculos más cercanos. Bienvenidos despertuosos a su podcast Crianza Despertuosa. El día de hoy nos acompaña un profesional que fue nuestro primer invitado a este maravilloso podcast. Sin más preámbulos, un gran profesional, una persona que queremos y admiramos mucho. Iván Aguilera, bienvenido. Muchas gracias, Javi, bienvenido. Gracias por la bienvenida. Estoy muy contento de repetir podcast, pero además de mirar la evolución de este bonito proyecto que tú diriges. Excelente, me parece maravilloso, Iván, y obviamente tú, por razones, pues además del cariño, razones operativas y profesionales, pues tú vas a estar muy de la mano con nosotros, siendo invitado muchas veces. Constantemente, yo feliz de repetir. Uno de los temas más complejos, me atrevo a decir, 1 o 2, o sea, top 1, top 2 de complejidad, es la sexualidad infantil. Y pues de aquí arrancamos a lo que sigue, querido. ¿Qué es la sexualidad? Pues mira, más allá de una definición de diccionario, lo que tenemos que entender, tanto padres, madres de familia y maestros, pues es que es algo con lo que todos nacemos, ¿no? Y la manera en la que tenemos que ir tratándola es justo desde esa naturalidad. Es decir, la sexualidad, así como otras situaciones, está adherida a nosotros. No hay que confundir la sexualidad con el tema del género, ¿sale? Es muy importante diferenciar estas situaciones, porque no pretendo hablar en torno a si me identifico con nada. Tiene que ver con los órganos biológicos con los que nacemos, ¿no? Y la manera en la que reconocemos estos órganos para poder ubicarnos en alguna de estas categorías, ¿no? Y ahí tenemos pues diferentes, principalmente si ubicamos en 2 grandes segmentos, a los niños con el tema de su pene y a las niñas con el tema de la vulva, ¿no? Eso es lo que tenemos que entender inicialmente como concepto, ¿no? Más allá de entrar en un debate de yo me identifico o yo quiero, ni estar ni a favor ni en contra de nada, es desde la naturalidad con la que biológicamente nacemos, ¿no? Excelentemente. Porque además es un tema que a lo que nos dedicamos y de lo que se trata este podcast es de dar información a las familias, a los padres, a los tutores, de cómo enseñar algo tan imprescindible pero tan mitificado, me atrevo a decir. Sí. Y me encantaría entrar directamente a las prácticas, Iván. ¿Qué son buenas prácticas? ¿Qué son malas prácticas? ¿Qué sí se debe de enseñar? ¿Qué no se debe de enseñar? Mira, suena sencillo porque lo escuchamos, pero al momento de implementarlo o de ejecutarlo en tu casa, en la escuela, en el baño, en el cambiador de la natación, es donde obviamente se ponen en juego miedos, paradigmas, incluso pues una sobreinformación sobre cómo hacerle, hasta dónde. Tú hablas de prácticas muy concretas. Hoy, en el momento histórico en el que vivimos, justo, y yo creo que con tanta información como es este podcast y lo que existe en diferentes medios, tenemos que entender que el niño es capaz de nombrar a su pene como su ojo, como su brazo, como su pelo, así de simple. Lo mismo aplica para las niñas, ¿no? Entonces, desde esa naturalidad y con el nombre correcto, ¿no? Sin apodar, que si el pajarito, que si la mariposita, absolutamente nada, ¿no? O tápate tu cosita, esas cosas, ¿no? Incluso si tú analizas la manera en la que lo acabo de hacer, ¿no? Es algo que muchos de nosotros fuimos educados así porque probablemente no había información como existe ahora. Nuestros padres, muchos de nosotros fuimos educados con esta
esta reserva que no tiene nada que ver con finalmente la información, sino decir como esto es secreto, esto sí, no tiene lo connotaciones, tiene Justo, cargas. Un poco herméticas y que obviamente lo hacen sentir como malo, no como algo natural. Es muy importante, sobre todo en sexualidad infantil, entender que los niños no tienen la connotación de un adulto, ¿sale? Entonces, eso es muy relevante poderlo establecer. Es decir, un niño no va a pensar como tú piensas como adulto, en torno a su pene, en torno a qué se siente cuando se toca, ¿no? Porque está explorando. Esa es otra variable importante, Javi. A partir más o menos de los 3 años, ¿no? Un poquito antes, los niños descubren finalmente sus genitales y que además estos genitales les otorgan de alguna manera cierto placer, pero cierto placer como rascarse y ¡ay, qué rico se siente cuando me rasco! No con esta otra connotación que ya envuelve otra serie de situaciones como la concebimos los adultos. Entonces, tú hablabas de buenas prácticas, ¿no? ¿Qué pasa si cacho a mi hijo, a mi hija tocándose? ¿No? Yo creo que a la mayoría les han dado desde el manazo. Déjese ahí que se le va a caer la mano, se le va a caer pelos, ¿no? Se van a salir pelos en la mano. Esa es de las más clásicas, un niño cochino, ¿no? Niño cochino, sí, ¿no? No pasa nada. ¿Y cómo reprender o cómo decir que no es el momento? Porque el tema no es que lo hagan. Acuérdate que es dónde, cómo, cuándo y con quién. Esas preguntas son básicas para determinar si es correcto o es incorrecto el lugar y la forma como lo está haciendo, ¿no? Claro. Entonces, si lo hace en la cena, en donde está gente externa y se está tocando o se está frotando, ¿no? Claramente tú te sacarías un moco frente a tus invitados. Es exactamente la misma lógica. Así es. Y perdón lo burdo, pero es exactamente lo mismo. Entonces, no es que tenemos que generar un ambiente propicio, porque también es como de, a ver, mijito de 3 años, siéntate y vamos a hablar de tu pene. No, es algo que hay que naturalizar, de decir, no lo puedes hacer en este momento, es algo privado, te tienes que lavar las manos y por favor deja de hacerlo, punto. Tampoco es que vas a llegar a darle una cátedra sobre, mira, se hace así, no, son niños de 3 años, no hay que darles información de más y que no te están pidiendo. Ese es otro gran tip. Niño o niña que pregunta algo, se le contesta de manera inmediata. Y papá, mamá, no tengas miedo de decir, ¿me permites investigar? No sé. Y entonces acudir a quien a lo mejor te pueda orientar desde un sentido profesional y conoce tu miedo, tu prejuicio, la carga emocional, la vergüenza que a lo mejor estás viviendo, lo que actúe para decirle, hijito, algo. No. Finalmente por eso existe la ciencia, ¿no? O las personas que se dedican a trabajar con niños para determinar qué es lo correcto o lo incorrecto. Sobre todo porque estamos, yo creo, actualmente en esta sociedad que tenemos es el extremo. O sea, sí. Por un lado tienes el tabú, el miedo, lo prohibido, no se hable, y que genera ignorancia absoluta. Y por el otro está la hipersexualización y la sobreinformación y casi la ¿cómo decirlo? Pues la invitación directa, sí. ¿No? La apología a realizar o hacer prácticas no seguras. Mira, eso que estás diciendo es un tema muy controversial, porque obviamente tú me puedes decir, padre de familia, ¿no? Es que es un juego. Ajá. Sí, eso lo dicen. ¿Y cómo aprenden los niños? ¿A través de qué? Del juego. Ese es su mundo, ese es su microcosmos. Los niños finalmente no van a comprender que lo que tú estás diciendo es la broma para tu cuate, la broma para tu amiga, ¿no? Sino que al contrario, lo estás incitando, lo estás invitando a normalizar algo que en esa edad no es lo correcto. Y no es que Iván sea un samaritano de la vela perpetua que no quiere que los niños
finalmente experimente. No, no va por ahí y no nos confundamos. Hay algo que se llama hipersexualización. Sí. Ese concepto de lo que habla es de estas prácticas que a veces los padres de familia, me incluyo, no nos damos cuenta. Ay, cuéntame de esa niña, seguro es tu novia, seguro te gusta, ya le agarraste la mano, ya le diste un beso. Contigo, y resulta que mi hijo está escuchando, ¿no? O se lo digo directo para, claro, ¿no? Porque es que somos hombres. Pero lo mismo pasa para las niñas. Ve y tómalo de la mano, ve y regálale, ve. A ver, espérense, papás. Sí. Hay que estar muy conscientes de lo que estamos generando. Yo tengo una frase que ocupo técnicamente hasta sexto de primaria, ¿no? A la escuela venimos a ser amigos. Que somos amigos. No hay noviecito, no hay es que te gusta, no hay, porque, insisto, los niños no tienen conciencia de estos sentimientos y estas emociones que los adultos ya podemos trabajar, identificar. Ellos, acuérdate, que lo que están haciendo apenas es descubrir que pueden sentir algo especial, afinidad pero sigue siendo amistad, sigue estando en ese rubro. Entonces, y tampoco los satanizo, como es decir, no hagamos esas bromas, ¿no? Pero hay que ser muy cautos, porque al final lo único que recibe un niño al tener esos comentarios es la validación de su máxima figura de autoridad, de su papá y de su mamá. Puedes hacer algo de lo que te puedes arrepentir sin querer, ¿no? Completamente, porque imagínate que llegas a Kinder 3, por el grado que tú quieras, ¿no? Mamá, es que ya no quiso ser mi novia Juanita. Y entonces se pone triste. Es real que tiene que estar viviendo una emoción que le corresponde a un adolescente. Sí, no. Por favor. Entonces, pero los papás tenemos esa responsabilidad. Obviamente, los segundos son los maestros. Ese tipo de bromas jamás se pueden realizar, porque entonces es estar validando lo que ellos tienen. Oye, Iván, pero es que lo ven en la tele, lo ven en las caricaturas. Pues entonces hay un warning. Que están viendo, que están escuchando. Yo sé que no todo... ¿Quién se los pone? ¿Por qué se los pone? Totalmente. ¿Para qué se los pone? Yo sé que no todo proviene de los padres de familia, pero los primeros educadores tenemos que tener conciencia, es decir, papá y mamá, de qué ven, cómo lo ven y con quién lo ven. Yo por eso celebro tanto la existencia de espacios como Movivens, en donde es mejor que se queden en un espacio seguro, con profesionales, con gente que se dedica a trabajar con niños, y no estoy en contra ni de las nanas ni las abuelitas que nos adoran, ¿no? Pero muchas veces el recurso más fácil es de, voy a ver la novela, pues porque me toca ver la novela, o quiero ver la serie turca, que salen unas cosas extraordinarias, sí. Y entonces tú dices, no, pues es que está aquí porque pues, lo estoy cuidando, y mucho hacen con echarnos la mano a cuidarnos, ¿no? Sí, pero tú no puedes prohibir esas prácticas en las casas de los abuelos y las tías, no puedes, te están haciendo el paro. Entonces hay que entender que también esa información pues puede provenir de otros elementos. Y algo adicional que me ha pasado es como es que lo aprendió en la escuela. A ver, hay que cuestionarse si lo aprendió en la escuela, ¿no? Pero ese niño trae información de casa, trae información de otros actores en su vida que le permiten tener esa información. Entonces, ahí yo creo finalmente que el adulto es el responsable, no el niño. E insisto, no es de WhatsApp. O sea, a mí no me genera risa porque estás dándole al niño o a la niña la entrada a una emoción que no le corresponde, a que viva algo que todavía no le toca. No, ¿cuántas personas, y esto supongo que es también una de las prácticas, o sea, estas conductas sexuales, ¿no? Es decir, el papá, la mamá seguramente tendrán relaciones sexuales. Uh-huh. Pueden cerrar la puerta, por ejemplo, bien cerrada, un ejemplo. Bueno, ahí estás hablando de prácticas seguras en términos de la connotación amor versus sexualidad, ¿no? Es decir, no tiene, justo tal cual acabas de decir, todo lo que tenga que ver con relaciones sexuales tiene que ser, es un acto íntimo, privado, ¿me explico? Digo, a menos que los padres de familia se dediquen a tener cuentas de OnlyFans, pero eso es otra cosa, ¿no? Eso es otro giro comercial. Pero de aquí a lo que voy, o lo que quiero dar a entender es que en ese nicho familiar,
Por supuesto que incluso hay que ser discretos, porque tus hijos te escuchan, te ven, y ojo, no quiero decir que no puedas agarrar de la mano a tu esposa, a tu esposo, lo que tengas. No quiero decir que no puedas besar en la boca a tu esposo, pero hay de besos a besos. ¿Me explico? Claro. Y es ahí donde insisto, papá y mamá lo hacen, o papá y papá, mamá, lo que sea. Al final del día, amor es amor, eso no nos vamos a meter a discutir. Pero el punto es que es un acto que finalmente afectivo, pero que tiene un límite, es decir, no lo haces con la intención de exhibirte, ¿no? Entonces, Sí. al niño que vea eso, hay que explicarle. Porque acuérdense que los niños aprenden por imitación. Por ejemplo, si tú pasas en tu cocina y le das una nalgada a tu esposa, ¿no? Ten por seguro que ese niño lo va a normalizar, ¿no? Porque va a decir, pues es que mis papás se quieren y entonces se vale, aguas. No significa, porque si no tu esposa me va a odiar, que lo tengas que dejar de hacer. Sí. Significa que, oye, Juanito, ¿no? O como se llame, esto solo lo hacen mamá y papá. Porque contextualizar y listo, ¿te queda claro? Sí, sin profundizar, o sea, porque insisto, luego llegan a la escuela y como con ese tipo de situaciones y es como de, oye, porque es que mi papá lo hace, claro, pero lo mismo pasa como si le dices de groserías a microbús, totalmente, ¿no? Sí. Entonces, acuérdense que no podemos perder de vista que un niño aprende por imitación. Y necesita contextualización de las conductas de los adultos. Sí, sencilla, básica, sí, pero sí necesaria. Porque si no conducta no contextualizada, va a ser conducta repetida y reportada en otros contextos y reportada necesariamente, sí, porque hasta para salvaguarda, sí, ¿no? Totalmente. Justamente para allá voy. Tanto tú como yo nos dedicamos al tema escolar. Sí. Somos personas de institución, trabajamos y laboramos para una institución educativa que atiende a chicos de menos de 7 años, que probablemente es la etapa más compleja, más delicada, más peligrosa para trabajar en torno a este tema. ¿Qué onda? ¿Qué hay en las escuelas, Iván? O sea, ¿qué normatividad existe? ¿Cómo se trabaja en este tipo de situaciones? Mira, está la parte legal, ¿no? Que finalmente es el respaldo que se establece a través de la Secretaría de Educación Pública, en el caso de México, ¿no? Que hay incluso un protocolo de prevención de abuso sexual infantil que finalmente está respaldado por una institución que se llama WAMASI, ¿no? Pero obviamente ahí hablan justo de prácticas en torno a salvaguardar la integridad de los niños, ¿no? Adicional, pues obviamente están todos estos recursos que en el caso también de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene ciertos diplomados que te permiten entender no solo desde la ciencia, sino desde las prácticas seguras, ¿no? Cómo abordar ciertas situaciones con los niños, ¿no? Está también el DIF, por supuesto, y todas estas instituciones que pues regulan que los niños estén en lugares seguros porque, pues bueno, desafortunadamente han pasado muchas situaciones que los ponen en riesgo. Sí. Eso es en cuanto a la parte normativa legal. Ojo, pero es muy importante la forma en la que lo implementas, ¿no? Porque obviamente si actúas desde el miedo o actúas desde no querer que el otro se enoje, es decir, los padres de familia, ¿no? Que a veces es muy importante, carecen de esta información, es muy importante generar prácticas seguras, ¿no? También en el contexto escolar. Y para eso también es importante que los profesores o cualquier persona que tenga trato con niños, existe una ruta de formación. Incluso hay literatura muy, muy sencilla de digerir, ¿no? A mí lo que no me encanta de la parte normativa son estas prácticas o esta normatividad desde el miedo, no desde la prevención, ¿sabes? Entonces, insisto, no es estar en contra de, sino que yo le agregaría 2 pasos antes, ¿no? Porque hay prácticas seguras, porque incluso tiene que haber una sororidad en la comunidad escolar para poder entender. Por ejemplo,
tú y yo somos varones, ¿no? Sí. Y trabajamos con la primera infancia y en ese sentido tenemos que ser muy cautos. Sí. Porque solo por el hecho de ser varón, desafortunadamente hay un prejuicio socioculturalmente hablando, sin que esto sea determinante, ¿no? Y entonces es ahí donde yo tengo ahí anécdotas que te he contado, ¿cómo? ¿Eres director? Y yo, sí, por... Un preescolar. No, sí, de un preescolar, sí, por... No, entonces no, o sea, es que yo esperaba que todas fueran mujeres. A mí hemos perdido ventas o personas que les encanta y adoran, pero ven a hombres dando clases. Y tiene que ver mucho con estos, te lo digo y se lo digo a la audiencia, ¿no? Con esos prejuicios, Javi. O sea, al final no te hace ni más ni menos ser hombre. Estamos hablando de prácticas, de técnicas, de conciencia, de procesos éticos, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver si eres hombre o mujer o lo que sea que quieras hacer en la vida. Entonces, tiene que ver con entender tu responsabilidad como adulto en un cierto contexto, en este caso si es escolar, ¿no? Conocer esta normatividad, pero también nutrir tu práctica desde esta literatura que te permite entender incluso, me atrevo a decir, Javi, porque la práctica, y tú no me vas a dejar mentir, ¿no? Los niños y niñas, cuando digo niños, ¿no? La niñez, la infancia, tiene una forma muy natural incluso de establecer esos límites. Te lo digo, sabes que soy papá, ¿no? Y de repente es como para mi familia era muy natural el baño, en conjunto, ¿no? Ok. Todos se bañaban y no pasaba nada, ¿no? Nico finalmente ha crecido, hoy tiene ya 6 años, y él mismo naturalmente, me quiero bañar solo, ya no me talle, yo ya me sé tallar, yo ya sé hacer, yo ya soy grande, y entonces, sin que haya pasado nada, ¿no? Es algo que finalmente también tienes que propiciar, pero ahí, Javi, fíjate que se abre una reflexión interesante, porque a veces también los papás es como, ¿cómo? Ya no necesitas que te talle tu rodillita, tu cuellito, ¿no? No, como si se hubiera muerto el... Ya no me necesitas, o sea... Sí, un duelo así. Y vives un duelo, ¿no? Porque empiezas a darte cuenta que lo que estás haciendo rinde frutos. Eso es lo que pierdes de vista, ¿no? Y entonces, y a veces lo quieres alargar. No, papás, no alarguemos. Aquí un siguiente tip importante. Los niños, naturalmente, incluso cuando van al baño, tú eres especialista en control de esfínter, ¿no? Van a empezar a decir, yo me limpio, yo hago, yo solo, bueno, aquí estoy, si me necesitas, sí, pásame el papel. Se vale enseñar la técnica, ¿no? Y hay muchas maneras de enseñárselos para que obviamente... Y también decirles, yo siempre les digo a la gente que trabaja conmigo, a los cuidadores, ¿no? No por el hecho de que seas el adulto, y ojo, no aunque seas el papá y la mamá, tú puedes agarrar a tu hijo y decir, yo te limpio, yo te hago, yo te baño. Una práctica segura que puede marcar la diferencia entre que exista o no un abuso sexual es siempre pedirle permiso. Este consenso o consentimiento al niño. ¿Me permites ayudarte? Un ejemplo burdo, cuando a los niños les da fiebre, ¿no? Y a mí me ha tocado por ayudar, ¿no? Bajar fiebre, de alguna manera ancestralmente con la freguita de alcohol y el hisopo, ¿no? Claro, tienes que encuadrar y tienes que dejar en calzoncitos al niño, ¿no? Sí. Oye, voy a hacer esto, me permites tocar tu pancita, te voy a poner alcohol en las coyunturas, y le vas informando y le vas pidiendo permiso. ¿Qué pasa si un niño te dice que no? No lo obligas, No lo obligas. Entonces, lo mismo pasa con el baño. Yo voy sola, yo voy solo, yo me limpio, yo hago. Oye, ¿me permites ayudarte? Si te dice que sí, le ayudas. Y mira, estoy haciendo, y le informas. Mientras haces las cosas, le informas. Mira, estoy haciendo esto, aquí está el papel y listo. Entonces, puede sonar muy de sentido común, pero he comprobado a lo largo de mi vida profesional que el sentido común es lo menos común. Sí. Entonces lo connotas, lo dices, lo explicas para que obviamente se vuelva una práctica segura. ¿Por qué? Porque cuando llegue un extraño o posiblemente
o existe una situación de riesgo, Sí. ese niño y esa niña va a saber que le tienen que pedir permiso y que no hay secretos y que le tienen que informar. Un adulto, sea lo que sea, que le dice a un niño, oye, voy a hacer esto, pero no le digas a nadie en automático, está mal. No. Hay un warning detrás. Totalmente. Entonces, va muy de la mano, ¿no? Esta parte de la sexualidad y, que es un tema mucho más profundo, la prevención del abuso sexual. Tal cual, y esa es yo creo que la principal, o uno de los principales consejos para prevenir abuso sexual, ¿no? O sea, jamás normalizar el que alguien te toque, o sea, que te obliga a tocar, o sea, el clásico papá que dice, dale beso a todos, ¿no? Porque no seas niño grosero, beso a todos. No. Ese ejemplo que pones, Javi, me encanta. Porque es la base, no significa crear a un niño sin empatía, sin habilidades. No. O sea, diles qué onda, pero no los tienes que besar, no los tienes que abrazar, no, o sea, ese tipo de situaciones. Porque además, fíjate que estás dando en un punto medular de la conciencia, me atrevo, socioafectiva, amorosa de un niño o una niña. Sí, como el ejemplo que acabas de poner es fantástico. Eres la máxima autoridad para tu hijo. Oye, vas a darle beso a tu tío Javi. Y resulta que el niño no quiere. Es que, claro, es un grosero, un maleducado. Sí. Sus padres no le enseñan nada. Es que te conviertes en el creador de lo peor de esa criatura. No, papás. Acuérdense que estamos en un momento diferente, en donde se vale saludar de diferentes maneras. ¿Cuál es el objetivo? El saludo. Y puedo chocarlas, puedo un puño, puedo abrazarte, puedo mandarte un beso, lo que sea. Sí. El objetivo es que el niño salude, que ese es el gesto de cortesía social que estás buscando educar a tu hijo. Sí. Pero no tienes por qué, si ni te conoce, si ni siquiera hay un vínculo, obligar a un niño a que salude a tus cuates, a tus amigos, a tus jefes, a tus tías, a tus tíos. No, aunque sea el abuelito o la abuelita, aguas. Las estadísticas no mienten, Javi. Sí, y eso finalmente es un dato revelador en donde los abusos sexuales infantiles están hechos o realizados por los círculos más cercanos. Primero la familia. Familia cercana. Y luego familia y amigos cercanos. Y amigos cercanos. Entonces, aguas ahí. Papás, mamás, yo no les digo que dejen incluso de vivir y enfiestar, porque uno tiene derecho a hacer lo que quiera, pero incluso esas prácticas tienen que ser seguras. Algo que finalmente yo sugiero, y lo he dicho siempre con la gente con la que me cruzo, que le gusta la fiesta, ¿no? Haz tu fiesta, haz tu despapalle, pero no lo hagas en tu casa. No lo hagas en donde está la gente que más quieres, ya sea tu esposo, tu esposa, tus hijos, porque desafortunadamente acuérdense, y finalmente no voy a hablar de sustancias tóxicas, pero el alcohol es un inhibidor que tiene finalmente repercusiones desde la cuestión neurosensorial, ¿no? Cerebral, que te hace cometer o bajar ciertas situaciones socialmente hablando. Entonces, también esa es una práctica segura, Javi. Es decir, no se vale no enfiestar, se vale enfiestar y pasársela a todo dar. Sí, pero si tu discurso es congruente con lo que dices al mundo, que lo más importante es tu familia, tus hijos, tu esposa, tu esposo, lo que sea, cuídalos. Porque entonces es en donde pasan situaciones de riesgo. Entonces hay que ser muy cautos, no perder la conciencia, ¿no? Estar en un estado no defensivo, pero sí de alerta, ¿no? Y ojo, Javi, validar siempre lo que un niño te dice, pero ahí es un arte también. Exactamente. Es eso, ¿no? O sea, el caldo de cultivo para un depredador sexual es ese, que niños que no tienen este parámetro de que les enseñaron a que cualquiera puede agarrar sus cuerpos o como a traicionar su decisión, y la otra, los secretitos. O sea, eso son focos de alerta. O sea, el caldo de cultivo perfecto para que exista una desgracia como las que existen. Sí, más allá de lo que acabas de decir, ¿no? O sea, las sustancias, el alcohol, el contacto no supervisado, ¿no? Siempre. Es fundamental.
¿Qué otras cosas son también importantes en torno al abuso sexual? Y a mí me gustaría mucho, quizás sin ahondar en eso, tampoco se vale la inquisición, Iván. Yo siento que es importante hacer una reflexión en torno a entender que, por ejemplo, el abuso sexual tiene sintomatología, tiene variables y tiene conductas muy específicas. Porque yo me he encontrado tristemente y perteneciendo, evidentemente, pues he tenido prácticas muy seguras, llevo más de 10 años en esto, y los que faltan, y todo ha sido gracias a las prácticas seguras. Pero sí me he encontrado papás, mamás, que alguna maestra agarró de la mano a su hijo y ya lo acusaron de abuso sexual, ¿no? Y tristemente también se ha convertido en una variable, como una especie de cacería de brujas en la cual o por obtener algún beneficio económico o por extorsionar es la palabra, o por simplemente ignorancia, porque los papás a veces interpretan lo que quieren y lo que pueden de acuerdo a sus circunstancias, pero no se dan cuenta del peligro en el que pueden poner a una persona si la acusan de abuso, si la acusan de violencia incluso. Sí. Eso para mí es muy importante, hacer una reflexión en torno, o sea, ¿qué sí es abuso sexual, Iván? Y cómo se puede ver, o sea, hay especialistas que pueden determinarlo y todo, ¿no? No es una acusación a la ligera. Mira, no es una acusación a la ligera, hay que considerar, la pregunta que planteas es muy fuerte, Javi, porque obviamente, de entrada, la primer variable es la edad del niño, ¿no? O la niña. Y eso complejiza mucho las cosas, ¿no? Por eso es tan importante que un niño tenga un buen lenguaje. Totalmente. Eso es una de mis premisas, ¿no? O sea, que hable, que comunique, ¿no? Hablando. Totalmente. O sea, si quieres que tu hijo esté seguro, una manera de que esté más seguro o hija es esta. Es promover el lenguaje como del lugar, porque el terapeuta del lenguaje solo lo buscan cuando no habla. Totalmente. Ya de 5 años y no habla, o habla ok. Pero no tiene alguna situación. No nos buscan para generar eso. A ver, otra vez, yo te decía hace un momento, la prevención. Anticípate, trabaja, inviértele, claro. O sea, no esperes, o sea, más tiempo o ya cuando... no digo que es irreversible porque obviamente todo se puede hacer hasta cierta edad, hay una reversibilidad, pero si puedes anticiparte, pues obviamente hazlo, ¿no? Pero bueno, tú hablabas de esta parte del lenguaje y obviamente según la edad, ¿no? Porque, y ahí hay que revisar el perfil en cuanto a desarrollo y psicológicamente son las características de un niño. ¿Qué quiero decir con esto? Tú sabes también como buen especialista que eres, que hay ciertas edades y ciertos estadios de desarrollo en donde la fantasía, en donde la imaginación se vuelven protagonistas de los discursos, de lo que los niños reportan, porque tiene que ver con una habilidad, tiene que ver con un desarrollo, y es ahí donde podemos identificar algunas narrativas que pueden meter en problemas a quienes no se lo merecen. Sí. Tú hablabas de cómo identificar. Mira, insisto, tomando en cuenta esas variables, algo muy importante, y ahí es tener un equilibrio. Papá, mamá, o sea, siempre créele en términos de que algo pasó. Exacto. De que algo sucedió, pero que además obtengas información. Pero hay que ser incluso también muy cautos en cómo preguntas, ¿no? Porque si no, entonces se vuelve un sesgo. Sí. Y ese sesgo tú vas a obtener lo que tú quieres. Bueno, lo que sí te golpeó y te agarró y te destruyó y te hizo y ya te traumatizó para toda la vida, hijo. Te tocó aquí, te tocó allá. Sí, ¿no? Claro. Y además, y lo grabas, es que mire, el niño lo está diciendo. Dime que sí. Calma.
Si tú analizas Sí. la conducta del adulto, pues obviamente está completamente sesgada esa pregunta. Por eso es que incluso hay procesos, desde la terapia de juego, desde la cuestión de observación. A ver, un niño abusado, el primer elemento que cambia es su comportamiento. Sí, la conducta. La conducta, ¿no? Porque obviamente, y digamos que hay una, no tan amplia, pero sí una gama de posibilidades. O se vuelven agresivos, o se vuelven herméticos, o ¿Pierden el habla? Pierden el habla, ¿no? El control de esfínter. Justo, se modifica el tema del control de esfínter porque está asociado directamente a una cuestión emocional, sudan mucho de las manos, cosas que no hacían, me explico, y hay que observar, pero oye, ¿qué pasa? ¿No? O sea, al final, Claro. pero ese es el primer punto de partida, ¿me explico? A ver, ojo, si ya estamos hablando de que hay una lesión o cuestiones así, eso es otra cosa, Claro, ¿me explico? Claro. Pero también incluso hay que ponerle contexto, porque, a ver, los niños y las niñas juegan, se caen, se tropiezan, se pegan, Sí. se tocan, y Sí. entonces hay que ponerle contexto. Oye, ¿cómo te pasó? Traes un moretón, veo que traes rojo, veo que tienes una llaga, veo que lo que sea, ¿no? Y entonces escarbas desde, oye, a ver, cuéntame qué hiciste, pero amplíalo. ¿Con quién estabas? ¿A qué estabas jugando? ¿Te subiste a qué cosa? Ah, perfecto. Claro. No tiene de entrada, y eso es una cuestión de adulto, no tiene por qué tu hijo o tu hija percibir, aunque lo estés sintiendo probablemente, miedo o terror. Porque acuérdate que tú eres esa cuevita segura. Sí. Y de paz. Si tú en automático connotas terror, es que seguramente le pasó y te escucha Sí, además sí, hablar sí, de sí. ¿qué crees que va a hacer ese Ese niño? maestro, el pro, no sé. Lo va a repetir nada más por el simple y sencillo hecho de que tú lo estás pensando Sí. y sintiendo y comunicando. De ser validado, de ser retroalimentado. Entonces, insisto, yo no te digo que no creas, pero explora, Claro. averigua. Y para eso existen profesionales de la comunicación, de la psicología, para entender a un niño. Pero insisto, los niños a estas edades juegan mucho a juego de roles, ¿no? Sí, al papá, a la mamá. A la maestra, al maestro, a quien, Sí. incluso a los profes favoritos y los Sí. no tan favoritos, porque eso es normal. Sí. No significa que todos los niños tienen que querer a todos los profesores, profes. ¿no? Y ahí te das cuenta incluso de qué prácticas se están realizando en la escuela, pero incluso, por ejemplo, si tú eres de los papás que confías en que se vaya a quedar a casa de alguien No. y juega, ahí es en donde incluso cuando tú te puedes dar cuenta, no, y es que el papá le dijo a la mamá, porque ya estamos hablando de niños de 4 para arriba, ¿no? Ya reportan con mucha mayor claridad lo que ocurre en esos contextos. Entonces, es muy importante siempre, sí, insisto, creerle a tu hijo, pero desde averiguar. No es de pobrecito, o sea, ya está, porque en automático Sí, claro. piensa que un niño, y tú eres especialista en conducta, lo que siempre va a buscar naturalmente es el regocijo y el reflector, todo el reflector de mamá y papá. Sí. Y lo Sí, puede la conseguir. retroalimentación, claro. Y lo puede conseguir también con ese tipo de cosas. No, darse cuenta. Los niños finalmente deducen, ¿no? Sí. O sea, para obtener algo, un niño puede decir misa. Y es la verdad. Y si es retroalimentado, y si entonces el niño me dice, el profe feo, no, se dio cuenta que si dice profe feo, no voy a la escuela, gracias a que dije profe feo, o profe, pues lo van a seguir diciendo, Sí. si no se contextualizan, Sí. ¿no? Sí. Entonces sí, yo creo que ese es el principal consejo, me atrevo a decirlo, Sí. a las familias, porque yo creo que no hay un terror más grande que el que tu hijo sea abusado sexualmente en una escuela. O sea, no hay otro, o sea, si no aprende inglés, si no aprende español, si no aprende lo que me digas, Sí, claro. ese no es un terror. Un terror sí es que abusen sexualmente, pero Totalmente. si hay un abuso, todo abuso deja huellas y marcas que se miden y que se observan y que Totalmente. se pesan Totalmente. y que pueden ser científicas. Yo lo que les diría, porque este tipo de situaciones de creerle a la víctima o al niño o a la persona siempre también tiene que ser contextualizado, es decir,
no puedes llegar directamente a acusar a quien sea de abuso, de violencia, porque no es correcto tampoco. No. Eso tampoco es correcto, Iván, y hay que decirlo. Sí, claro, porque imagínate, o sea, retroalimentas de forma negativa a un pequeño, a una pequeña, que claramente sabe que su papá o su mamá son su máximo respaldo. Sí. Pero que se vuelve entonces, conductualmente hablando, pues esa personita prepotente, ¿no? En donde obviamente su verdad es la única que existe y entonces lo experimentamos incluso esta sensación yoica, pero un poco más pegado a la negatividad, obviamente incluso narcisista, ¿no? En donde van a hacer lo que yo diga, cuando yo diga, como yo diga. Sí. Entonces, insisto y repito, para la gente que nos escucha, no significa no creer, Exacto, sino contextualizar, entender, considerar las variables del neurodesarrollo, crianza, información, el lenguaje es súper importante, el tipo de comunicación y obviamente este comportamiento que tienen los niños. Eso es lo principal para que como recomendación podamos ir encontrándole cuadratura a alguna situación que cualquier niño o niña o víctima pueda reportar. y justamente, o sea, la cultura del diálogo y de la cultura del esclarecimiento, ¿no? Siempre, o sea, siempre. Porque un día va a llegar diciendo tu hijo que algo le pasó. Sí. Entonces, valídalo en el sentido de, te escuché, Sí. voy a actuar. Claro, claro. Y vas a la escuela y preguntas, y si es una buena escuela te va a enseñar las cámaras, qué pasó, qué ocurrió, cómo aconteció, hay protocolos, Claro. Los niños no están solos, Sí. O sea, cada situación tiene un antes y un después, pero y no, que a lo mejor el papá o la mamá o la familia se sienten como con angustia de acercarse. Yo creo que el problema no es que se acerquen y hablen, No. El problema es cuando se acercan y hablan desde el enojo, desde el estar La cerrados, falta de información. desde la ignorancia, Javi. La falta de información. y ya con el prejuicio o la premeditación, ¿no? O sea, hablar de manera objetiva, Sí. hablar de manera humana, de manera Sí. inteligente. Sí. Creo que eso es lo único que puede salvaguardar a cualquier escuela. Porque ambas esferas, ¿sabes? O sea, porque al final del día es tan importante el niño como el educador o quien esté en la parte de enseñanza o crianza. O sea, porque al final es ahí donde pues, lo que se busca pues es este equilibrio, es esta horizontalidad, ¿no? Sí. Y que no haya ventajas y desventajas o prácticas negativas de un lado o del otro, ¿no? O sea, de lo que justo estás planteando es que exista este equilibrio, ¿no? Entre las partes para que obviamente no se genere una controversia innecesaria. Claro, y prácticas seguras. Totalmente. Prácticas seguras, porque lo hablo yo quizás, y me escucha el auditorio, los despertuosos, de decir, bueno, él está defendiendo a ultranza la labor del docente o del profesor o del director. No es nada más eso, es también les pasa a los tíos, les pasa a las nanas, les pasa a los cuidadores, les pasa a los abuelos, les pasa, o sea, un niño puede decir también... Eso que estás diciendo, les pasa mucho a las nanas. Sí, mucho, ¿no? Muchísimo. O sea, que están constantemente acusadas o señaladas de, pero entonces tú hablas de prácticas seguras, y ahí hay muchas formas. Tú acabas de nombrar cámaras, tú acabas de nombrar 2 personas para que obviamente haya un espejeo. Yo te acabo de decir incluso de estos consentimientos, estas autorizaciones, ¿no? Enseñar a tu hijo qué sí se vale, qué no se vale, quién sí puede, quién no puede, cómo hacer, o sea, todas esas son prácticas seguras. Así es. ¿No? O sea, al final, si tú no dices, no haces nada, o también lo pones con una connotación como papá o como educador negativa, o con una carga finalmente desde tu miedo como adulto, sí, en automático se vuelve una práctica no segura. Porque además hay mucha, ahí sí no me atrevo a decir ignorancia, más bien hay mucho recelo. A ver, tú ayúdame a encontrar la palabra. Muchas personas en nuestra comunidad actual, muchísimas personas se han sentido o han sido víctimas de el abuso sexual. Muchísimas. Sí. Hasta por las mismas prácticas previas. Sí. O sea,
¿Cuántas fotos nuestras no hay de nuestra generación de encuerados, por ejemplo? O de verdad, o sea, entonces yo creo que mucha parte de esta conducta irracional de los padres que pertenecen a la generación nuestra, tienen fundamento en eso, ¿no? Ese miedo descomunal de que les pase lo que a muchos les pasó. Mira, tú estás hablando, tú estás hablando de un constructo sociocultural. Eso está finalmente en la colectividad. Y tú nombras estas situaciones, pero incluso piensa en las novatadas de las escuelas, en donde calzón chino, ¿no? Un montón de todo. Pero además, o sea, y si no hacías, o no ibas, o no besabas, o sea, todas estas cuestiones que podrán decirme, pero era divertido, no pasa, claro, porque hay que ver en dónde estabas tú situado, ¿no? Claro, o sea, si eras en el privilegio, eres la víctima o el victimario. Entonces, ¿no? Claro, que apuntalas algo muy importante en donde socialmente hablando, en nuestra mente y en nuestra reserva emocional social, hay warning, ¿sabes? O sea, yo te he contado que yo hice justamente mi maestría en habilidades socioemocionales con un énfasis en el tema de acoso y violencia escolar, porque el bullying o el acoso, ¿no? Me tocó. Y justo hablando de cuestiones de abuso sexual o violencia, ¿no? Pues tiene que ver con estas prácticas que existían, y digo existían con esperanza a que ya no existan actualmente. Digo, sé que los datos dicen otra cosa, todo lo contrario. Pero reflexionarlo en este momento, enunciarlo y nombrarlo tal con esta claridad con la que tú lo estás haciendo en este momento, nos obliga a todos los educadores, maestros y gente que trabaja con seres humanos a no normalizar eso que pasa. ¿Sí me explico? A no perpetuarlo, porque obviamente las repercusiones hoy están incluso y no lo tomo como una negatividad, sino es producto de, hay una aprensión derivada de esas prácticas, hay una aprensión o incluso un sesgo, ¿no? En torno a, se parece a, o porque es hombre, o porque usa lentes, o porque es gordo, porque lo que sea, porque acuérdense que la mente asocia, claro. Asocia conductas, asocia imágenes, asocia patrones, y entonces eso eventualmente sale, ¿no? Y eso detona incluso en tu personalidad como padre de familia. Pero esto que tú estás diciendo, Javi, me parece una aportación muy grande, porque generalmente se habla como de lo que va a pasar, o de lo que obviamente a veces no queremos que suceda, pero se nos olvida que somos producto también de una historia, de un pasado, de prácticas, de cosas que hicimos, que no hicimos, de gente que nos hizo o no nos hizo, de que nos dañó, no nos dañó, pero incluso hasta ver la manera en la que nuestros padres nos decían, todo por hacer el ejemplo, esto no, esto sí, el tío ahí raro, ¿no? O la maestra o el maestro raro, lo que sea. Todo eso está acá, y entonces cuando eres papá o cuando eres educador dices, no. Y es importante hablarlo, reconocerlo, trabajarlo, ¿no? Porque de lo contrario, yo veo dos opciones. O lo repites, ¿no? En modo de, pues como a mí me pasó, ahora, ¿no? O dañas. O dañas. Dañas la seguridad del individuo, porque el pobre chavo o chava ya no va a ir a ni una fiesta, no va a tener un amigo, vas a ser el papá o la mamá conflictiva que te van a aislar socialmente, porque hasta te van a tener miedo. Sí. Entonces, digo, insisto, estamos en un tiempo, Javi, que hoy se habla, hoy se comunica, pero no es lo mismo yo ir con mi amigo, mi amiga, la comadre, ¿no? Que probablemente tenga las mismas heridas que yo, a que vayas con gente especializada, con gente con la cual puedas sororizar desde la parte profesional, porque si no, Javi, también se vuelve una retroalimentación negativa, que es como, no, pues tú y yo, como nos fue mal, manito, pues entonces vamos contra el mundo, vamos a hacer esto, ¿no? Hay que ir tratando, para eso existe la psicología, finalmente, y no significa, así como
como atendemos una muela, el estómago, el pie, tendríamos que atender esto, que se llama emoción, que se llaman vivencias, que se llaman historias de vida, ¿no? Sí. Porque no hay otra forma de sanarlo, de tratarlo, e incluso de proyectarlo de manera positiva. A mí me encanta cuando me toca hablar con los papás, que siempre me dicen, es que yo voy a dar lo mejor de mí. Y me encantaría así como escudriñar, a ver, cuéntame tu historia y te voy a decir qué también te va a ir. Híjole, cuando ves que no han resuelto un montón de situaciones, y digo, no es efecto así inmediato, es que vas a ser un mal papá, no quiero decir eso. No, es que vas a generar circunstancias. Exacto, a veces inconscientemente. Sí, claro. Y eso es lo más riesgoso, porque pues tú puedes ir diciendo, pues es que no era mi intención, pero lo hiciste. Claro. Es que yo no quería generar esta situación de conflicto, de miedo, pero lo hiciste. Mientras haya sucedido, lo hiciste y eres responsable. Mira, lo más común yo creo en este sentido, y antes de entrar ya a la parte final, y que de hecho de eso trata este podcast, es de generar esa conciencia en ese tipo de crianzas y cómo las decisiones que toma el adulto, llámese profesor, maestro, hombre, mujer o quimera, quien sea adulte, cómo va a repercutir, ¿no? Sí. O sea, hay gente herida, por ejemplo, por las carencias, por las deficiencias económicas, etcétera, y que por este afán de que tu hijo o hija no viva lo que yo viví, por cómo sufrí, o sea, creas pequeños que no tienen ni idea de la reciprocidad, por ejemplo, y son personas que son merecedoras, y que todos se merecen y todo rápido y todo mucho y siempre, o sea, y cuando los papás se voltean a ver dicen, ¡ay! ¿Por qué está en la cárcel mi hijo? ¡Ay! ¿Por qué me lo corrieron de 3 escuelas? ¡Ay! ¿Por qué no sé? Las respuestas están en esas heridas no resueltas, claro, o en esas problemáticas no entendidas o mal interpretadas. Totalmente, Javi. Entonces, sí creo que todo, tal cual acabas de decir, todo humano, pero creo que hay un especial énfasis en quienes nos dedicamos a trabajar con humanos, ¿sabes? Lo digo con todo respeto, el mundo es diferente, quien se dedica a fabricar carros, a quien se dedica a cosechar frutas, ¿no? Pero específicamente quienes trabajamos con humanos, seas papá, seas maestro, o te toque interactuar con alguien más, ¿no? Estás llamado a justo ir resolviendo, ir atendiendo, y no es de la noche a la mañana, es un trabajo de ida y vuelta, porque además pues cambiamos conforme el tiempo, conforme los contextos, conforme las necesidades, ¿no? Pero lo bonito es eso, es hacerlo. Creo que lo negativo está en no hacerte responsable. Porque además es bien fácil decir, pues yo soy así porque mi papá era así, claro, era alcohólico, me pegaba. No, tú ya eres un adulto. Y además ahora pues trabajas con otros adultos o con otros niños, o eres papá, o eres maestro, en fin. Estás obligado a resolverlo, a atenderlo. Entonces, ahí yo sí veo un acto de negligencia si no lo haces, ¿no? Sí. Y de mucho egoísmo, ¿sabes, Javi? Porque entonces se vuelve pues... Así soy, y diría José, así nací y así me moriré. Y no es así. No tiene por qué ser así. Haciendo un cierre, querido Iván, de algunas reglitas básicas de este tema tan complejo, me gustaría mucho que nutrieras estas top 3 de cosas que escribí. Creo que lo principal en una situación de sexualidad, llámese la que sea, es no entrar en pánico. O sea, creo que el pánico, el miedo, el terror, o sea, intentar que la emoción no sea la primera instancia de tu accionar o de tu actuar inmediato, como si tu hijo te dice que lo tocaron, como si te preguntó de dónde vienen los niños. O sea, que jamás esa sea la primera acción, ¿no? Tener cuidado con el miedo, el pánico. Otra cosa es importantísimo, centrarse en prácticas seguras. Creo que es importante tener prácticas seguras, llámese tener reglas muy establecidas, muy claras, ¿no? O sea, si se va a ir o no a dormir con compañeros o amigos o familiares,
con quién sí se vale, con quién no se vale, qué bromas sí se valen, porque pues cualquiera está expuesto a que la amiga del preescolar diga, ay, sí, eso es un noviecita, o es el noviecito, a ver, dense beso. Y entonces, sin miedo, tener la regla muy clara de decir, en mi familia, en mi casa, lo que sea, aquí no se vale esto. Exacto. Y sí entender que si la otra persona no asume y acepte, respeta las reglas, no es ahí. Entonces, pues con la pena, chao. O sea, eso sí es muy importante. Y a veces no se tiene muy claro, ¿no? No se tiene claro. Y finalmente creo que hay que trabajarlo, como dices. O sea, el tercer aspecto es trabajar, informarse. No se vale ser un ignorante. De eso se trata este podcast. Claro. De no ser ignorante. Si en esos temas, ¿no? Si tu hijo quiere ser deportista, hay caminos. Si tu hijo quiere estar sano, hay caminos. Si quieres que tu hijo tenga una salud sexual adecuada, hay caminos. O sea, siempre hay caminos para tener algunos resultados específicos, ¿no? Sí, tu top 3 me encanta porque yo creo que es muy acertado para anticiparse a una situación muy compleja, ¿no? El tema del manejo del pánico, del miedo, por supuesto que es fundamental porque si actúa tu irracionalidad, tu emoción, tu miedo, tus heridas y todo esto que hemos hablado, obviamente el resultado va a ser catastrófico. De un lado, del otro, es decir, naturalmente se va a generar conflicto, naturalmente vas a generar una situación tensa de estrés entre las personas que involucres en una situación. Claro. Ojo, no estoy diciendo que no vamos a creer y que no vamos a validar y que no vamos a averiguar, pero el chiste está en el cómo. Ay, pero es que esto es técnicamente imposible porque si tú supieras lo que se siente como papá y todo. Sí, tenemos esto. Sí. Se llama cerebro. Sí. Se llama control de emociones, ¿no? Entonces, no somos seres irracionales. O sea, las personas que se justifican en el mundo en torno a, es que tienes un cerebro, insisto, ¿no? El hecho de que puedas hablar, que puedas comunicar, te vuelve un ser racional. Digo, sé que hay otras variables. Claro. Pero a lo que voy es eso. Entonces, escucha, contextualiza, observa, ¿no? Con calma, insisto, sé que no es fácil, no es sencillo. No. Pero el arte está en intentar. Sí, se tiene que hacer. Totalmente, ¿no? Acude, pregunta, pero incluso hasta cómo preguntas, ¿no? O sea, que no sea tu miedo lo que entra en juego o tu terror personal o tu la victimización, porque en automático los resultados van a ser negativos, es decir, desastrosos y controversiales, y ahí corremos todos mucho riesgo, ¿no? Sí. Las prácticas seguras que tú dices, yo ponía ejemplos de casa, de escuela, eso es siempre, y yo digo, sé que suena un poco subjetivo, pero es algo que finalmente tienes que entender cuando, vaya, no puedes estar aislado, pero tienes que ir buscando simpatía y empatía en el mundo, es decir, Tú ponías un ejemplo, hay personas que probablemente tengan más o menos la misma edad que tú, se dedican a cosas que probablemente hacen match contigo, pero tienen prácticas que no van ni siquiera con tu escala de valores o que te parecen incluso riesgosas. No es ahí. Justo. Y se vale alejarse. Sí. Es decir, que no nos dé miedo. Pero, y nos van a decir, y oye, persinado, lo que tú quieras y mandes. Sí. Estás hablando de la seguridad de tu hijo, de tu familia, tuya, y dices, ok, no es aquí. Habemos miles de millones de personas en este planeta para encontrar esos contextos en donde dices, aquí sí me gusta, aquí sí me siento seguro, aquí los papás son afines, aquí mi hijo es afín, aquí mi hija es afín, aquí estamos aceptados. Sí, hasta instituciones incluso, instituciones que totalmente, ¿no? Lo dicen, ¿no? Claro, porque además es que eso es de casa, Javi. Es de casita. Y no, hoy en día los programas finalmente exigen a las instituciones educativas hablar de esas situaciones porque, claro, no es un asunto de casa, es un asunto social. Así es. ¿Sale? Entonces, y también, insisto, observa, analiza, no juzgues, porque hay que entender que esto me lleva al tercer punto, ¿no? Las personas somos una variable que nos hace ser lo que somos
es esa historia, esas heridas, esas prácticas, esas convivencias o no convivencias, esas reglas, las maneras incluso como nos trataban, como nos querían, como no nos querían. Entonces piensa que todos los seres humanos finalmente tenemos esa misma carga y nos hace ser de determinada manera, pero eso no es justificable porque tú puedes ir corrigiendo esas prácticas, esas maneras en las como aprendiste a querer, esas maneras en las como aprendiste incluso a cuidarte, esas maneras en las como aprendiste a poner límites, ¿no? Entonces yo aquí incluso les diría que lo último que te interese sea ser aceptado socialmente. Lo que te tiene que interesar es ser finalmente comprendido, y no con eso estoy diciendo que te tengan que justificar, siempre y cuando hayas atendido esas situaciones, las hayas platicado, las hayas sororizado con otros iguales, ¿no? Para que sanes. O sea, no hay otra forma de resolverlo más que hablarlo, comunicarlo, ponerlo en la mesa, compartirlo, volverte un poco vulnerable, ¿no? Y ahí puedes espejear con tu pareja, no pareja, con tus amigos, pero amigos, no amigos verdaderos, o sea, no amigos de relajo. Entonces, eso es lo que yo me atrevería a decir en cuanto a tu top 3. Y algo muy importante, Javi, es la observación y la comunicación de tu hijo o tu hija en determinados contextos. Porque, insisto, eso es la clave para que tú puedas tener paz, y la información que tú le des en términos de consentimiento, cuando hablamos también de prácticas seguras. Nadie, aunque seas el papá o la mamá, tiene derecho a, porque soy el papá, eso se llama adultocentrismo y ya son prácticas que no pueden ser utilizadas en este momento. Entonces, eso sería en términos de generales para cerrar. Insisto, el tema da para poder platicar mucho más, pero y también decir a la gente, oye, yo me ofrezco en términos profesionales de, tengo estas inquietudes, ¿no? O sea, tengo estas dudas, estos miedos. Hablemos, o sea, no te voy a decir qué tienes que hacer en términos de resolución, pero sí te puedo orientar desde esta parte de crianza, desde esta parte educativa, desde esta parte psicopedagógica, a cómo realizar, más allá de tener la razón. Son cuestiones finalmente éticas y profesionales lo que te permite darle un consejo a alguien en torno a ese tipo de situaciones. Absolutamente, querido. Pues eso básicamente sería todo. Te agradecemos, te agradezco en lo particular el haber participado. Es importante mencionarle a la audiencia que no cualquiera se atreve a hablar de estas situaciones, o sea, de estos temas. Son muy complejos, son muy delicados y pues es un acto de valentía, necesaria valentía, el hacerlo. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias a ti, Javi, y pues nada, aquí estamos para lo que se les ofrezca, y es la labor de cualquier educador, yo creo, hoy más que nunca. Y ya saben, queridos despertosos, por favor, cualquier duda, cualquier pregunta, nuestro querido Iván, vamos a dejar la información pertinente de contacto, por si alguien tiene dudas, preguntas, quiere profundizar, quiere buscarlo, lo va a poder hacer. Y pues bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en 15 días en su podcast Crianza Despertuosa. Con ustedes el profe Javi, que les dice chao, chao.